Yo quise construir un mundo donde yo podía defenderme con mis propios pensamientos. Yo quise construir mi proyecto de felicidad peleando con mis propias ideas. Y me encontré con el cansancio mental total, la fatiga. Me sentí exhausto en mi cabeza porque mis pensamientos no fueron capaces de vencer los pensamientos intrusivos, los pensamientos tóxicos, todos esos que me hacían sentir vacío y infeliz. Hasta que dejé de pelear por mis fuerzas, hasta que me di cuenta que era pequeño y que mi cabeza era bastante pequeña, infinitamente pequeña en comparación con la de Dios. Y entonces le pedí a Él que peleara por mí. Y entonces entendí que la victoria estaba no en pelear con mis pensamientos, sino en el acto de confianza que se llama realmente la oración. Que los pensamientos son una forma secular de oración, pero al ser una forma secular de oración, son una oración infecunda, imposible. ¿Por qué? Pues porque voy a pelear solo, porque voy a estar todo el tiempo solo yo con mis fuerzas. Le voy a decir a Dios, déjame que yo me encargo, yo solo soy capaz. Y nunca vamos a ser capaces. Somos pequeños, enfrentamos gigantes. Este libro comienza con la historia de un navegante inglés que sale al mar decidido a encontrar unas islas en los mares del sur, pero que tuvo un ligero error de cálculo que le hizo, sin darse cuenta, retornar al punto donde había iniciado, que le hizo llegar a su propia patria, a su propia nación, a Inglaterra, creyendo que estaba descubriendo una isla nueva. Chesterton, el escritor de este libro que se llama Ortodoxia, un libro que me cambió a mí la vida para siempre y que ya les contaré por qué, describe en la historia de ese navegante inglés su propia historia. Él dice que le hubiera encantado escribir una novela acerca de ese navegante inglés, pero que le dio mucha pereza hacerlo y que entonces más bien va a describir su propia vida como la de ese navegante. ¿En qué sentido? En la de aquel que cree que está descubriendo tierras nuevas solo para darse cuenta que está en su propia tierra. Y esa sensación, esa experiencia que tiene el que está en su propia tierra, pero al inicio no se da cuenta, y entonces cuando llega, ve todo como con un asombro, como con una capacidad de maravilla totalmente distinta. Es la sensación, dice él, de estar al mismo tiempo en un mundo nuevo y al mismo tiempo en la propia casa. Es una sensación de ver todo lo de siempre, pero de manera nueva, de manera totalmente distinta. Ver todo lo de siempre, pero ya no verlo igual. Y él dice que esa es la experiencia de su conversión. Es la experiencia de su cambio de vida. Este libro narra, más que narrar, explica la llegada a casa de Chesterton. Él con esto explica que su retorno a la fe es una suerte de regreso a casa. Es esa idea de regresar a casa con sentido de asombro o de maravilla. Esas dos palabras son muy comunes. En inglés se le podría decir wonder, que es algo así como maravillarse, eso es una palabra linda, o asombrarse, el asombro. Y él dice, estoy viendo todo lo de siempre, pero lo estoy viendo diferente. Y es una sensación con la que podemos nosotros identificarnos y que uno pudiera como descubrir identificación en muchas otras historias también. Hay miles de historias en la humanidad que narran la historia de alguien, el viaje de alguien en su retorno a casa, que narran lo que significa volver a casa. Miles de historias. Y todas esas miles de historias son como el preámbulo, por así decirlo, de una gran historia acerca de volver a casa. Todos hemos escuchado esta historia. Para todos es familiar, incluso para los que creen o los que no creen. Es la historia del hijo pródigo. Pero hay miles de historias que narran cosas similares. Hay miles de ejemplos en la historia de personajes importantes que tienen esa idea del regreso a casa. Una muy común es Odiseo, ¿cierto? La historia, la Odisea, es un gran esfuerzo por retornar a casa, ¿cierto? Entonces vemos cómo este personaje tiene que pasar por toda clase de dificultades porque Poseidón estaba decidido a hacerle la vida imposible. Y entonces está en todo ese proceso hasta que llega a su casa, a Ítaca, y es todo un proceso de básicamente un hombre luchando por volver a su propio hogar. Y es la historia nuestra en muchos sentidos. Es la historia de llegar a tu hogar y verlo de manera distinta. Yo pienso en mi propia historia cuando yo tuve la oportunidad de encontrarme, digamos, con mi fe de nuevo. Yo no puedo decir que yo era plenamente ateo, pero si fui por mucho tiempo escéptico. Me costaba mucho creer en Dios, me costaba mucho creer en eso que había heredado. Y especialmente el rechazo a la fe tiene mucho de ese rechazo a la propia casa, el irse de casa, porque es eso que los grandes ateos, lo que llaman los 4 jinetes del ateísmo, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens, ellos hacen mucho esta idea
afirma mucho esta idea. Tú eres cristiano porque naciste en un hogar cristiano. Tú eres musulmán porque naciste en un hogar musulmán. Porque eres parte de un pueblo que es así. Entonces simplemente estás heredando eso que te dieron. Es como, eres porque naciste en esa casa. Y uno tiene una especie de, creo que todos en el fondo tenemos un momento de rebeldía. Un momento de irnos de casa. De salir de nuestro hogar para buscar como otros nuevos horizontes. Salir de la casa. Es una historia con la que podemos muchos familiarizarnos. Nos fuimos de casa. Y entonces nos vamos a lugares extranjeros, exóticos y demás, y experimentamos cosas distintas a lo que teníamos en casa, etc. Pero hay un escenario de retorno, un escenario en el que volvemos a casa y empezamos a verlo todo nuevo. A mí no se me olvida, yo llegué una vez a mi casa ya siendo creyente y recuerdo que mi papá tenía una gran biblioteca llena de libros espirituales, llena de, qué sé yo, de tratados de la vida espiritual, de la ascética, la mística, las edades de la vida interior, un montón de libros así, que para mí eran una cosa extrañísima y que nunca me llamaron la atención y siempre estaban ahí, en mi casa. El día que yo volví, pero ya volví con fe, que volví creyendo en Dios, y eso será una historia para otro día, los que de pronto no la conozcan, me acuerdo muy bien que yo entré a esa biblioteca y me sentía en Disney. O sea, me sentía como en un lugar totalmente nuevo. Y es básicamente esta descripción que hace Chesterton de su propia vida. Estoy regresando a casa, es la de siempre, es donde siempre he estado, pero ahora la veo con un sentido de maravilla. Qué cosa tan hermosa. Nada más ayer estaba escuchando en Spotify una canción, no sé de qué era, que se llamaba El sentido de la maravilla. Y me pareció muy linda. Me salió de la nada y me pareció linda. Qué bonito eso del sentido de la maravilla, recuperar el sentido de la maravilla, regresar a casa con sentido de asombro, que veas todo nuevo. Y me acuerdo que yo me enloquecí, o sea, yo agarraba todos esos libros y me los quería devorar. Sentía que era todo nuevo y era lo de siempre. Es esa descripción que también da un converso en el momento de su conversión, luego de su conversión, San Agustín, cuando dice hermosura tan antigua y siempre nueva. Es antigua, pero ahora es nueva. Tú estabas dentro de mí, yo estaba fuera. Yo me había ido de la casa y yo deforme como era te buscaba en todas las cosas que sin ti no existirían. Más o menos dice algo así Agustín. Es la historia de cada uno de nosotros. Es una historia con la que podemos, digamos, constantemente familiarizarnos. Es la idea de regresar a casa. Hace poco me estaba viendo incluso una película que se llama El Gran Showman. Es la historia del hombre que se inventó el circo, de P.T. Barnum. Y era un hombre que se inventó el circo y fue un gran creativo, un gran artista que se inventa todo esto y hace un hogar en torno a eso. Tiene su familia, tiene sus hijas, tiene 2 hijas hermosas y empieza a crear un entorno a eso. Es una película bonita, se la recomiendo. La protagoniza Hugh Jackman, el mismo que hace de Wolverine en X-Men, Logan. Y él hace muy bien. Tiene unos toques woke que uno podría advertir a veces, pero es muy buena, es muy linda y la recomiendo. En el fondo, incluso tiene una canción, es musical, para los que no les guste, a mí me gustan mucho los musicales. Hay una canción, de hecho, que dice Come Back Home, o sea, es vuelve a casa, y es el momento en el que él se da cuenta que se había dejado, digamos, desconcentrar, se había perdido el norte, se había ido de su casa, digamos, enloquecido por algo que lo estaba sacando de su origen, de sus raíces, y se había olvidado de aquellos que crecieron junto a él, de su esposa, de sus hijas, de los que construyó en el circo con él, y ahorita es él darse cuenta cómo desaproveché a mi propia casa, cómo me olvidé de ustedes si eran el amor, o sea, si eran mi lugar, este es mi propio lugar. Y entonces es el proceso del arco de ese héroe que vuelve entonces a su propia casa. Eso es muy bonito. Tiene miles de enseñanzas. Yo pienso también los grandes líderes. Los grandes líderes tienen eso de ir a, digamos, a vencer en la guerra. Los grandes héroes vencen en la guerra, pero luego vuelven a su casa. El volver a casa es una experiencia bonita, necesaria en todas las grandes historias. El Señor de los Anillos, uno de los libros mejores del mundo, uno de mis favoritos, termina, les voy a dañar el libro, termina con Sam llegando a su casa, los amigos llegando a la comarca, al Shire, y cuenta la historia de básicamente termina, Sam está sentado en la mesa, la cena está servida, están todos sus hijos en torno, y está su esposa, o sea, volví al hogar, volví a casa, es el volver a casa, o sea, es como, el sentido es ir, digamos, vencer en la guerra, quedaste con heridas de guerra, lo que sea, pero vuelves. Hay una sabiduría en el hecho de que los seres humanos tenemos que dormir cada noche. O sea, que no podemos como durar una semana peleando, que tenemos el momento de la noche, del descanso. El descanso es como está instalado en nuestra naturaleza para hacernos volver, para no enloquecernos con las grandezas de las grandes conquistas que buscamos, sino volver y valorar lo pequeño, que es todo lo que hemos venido hablando estos días en el podcast. O sea, es
Está bien que persigas la grandeza, ya vamos para allá, pero está bien que vuelvas a la sencillez y a la pequeñez de tu propia casa, de lo sencillo y lo cotidiano. No me refiero solo a la familia que de pronto tengas, para los que la tengan o no, sino también tu comunidad, tus amigos, tus cercanos, que vuelvas a esas raíces, a esos orígenes. Pienso, por ejemplo, hace poco hay un político en mi país, un candidato presidencial, dijo en una entrevista que su político, digamos, en la historia, su modelo político es un hombre que se llamaba Cincinnato. Cincinnato, esto lo decía un político en mi país, él decía, a mí me encanta Cincinnato, yo me siento como Cincinnato. ¿Qué quiso decir él con eso? Bueno, Cincinnato fue un político romano que una vez cumplió su término, una vez cumplió su tiempo, digamos, hizo grandes hazañas y grandes obras por Roma, una vez cumplió su término, se devolvió a su finca. Y se dedicó el resto de su vida a estar en su hogar, en su finca. De hecho, a George Washington, primer presidente de Estados Unidos, le dicen que es como un Cincinnato, porque él cuando sirve su segundo periodo como presidente, muchos querían que continuara. Y él logra que Estados Unidos no fuera una monarquía como los ingleses, sino una república como la habían diseñado a partir de decir, aquí, este es el punto final de mi servicio, ahora voy a volver a casa, voy a volver a Mount Vernon, que es el lugar donde vivía Washington, como una especie de finca, su lugar donde se retiró para siempre y se recluyó, y allá lo visitaban amigos, lo que sea, pero tuvo su retorno a casa. Hay un momento en el que tú también dices, hasta aquí llega un punto final en mi momento de grandeza, voy a volver a mi hogar. Y es volver y valorar eso pequeño. Es ese no quedarse toda la vida aferrado a eso. O sea, hay una gran enseñanza en esta idea de o cumples tu término en el momento y te sabes retirar a tiempo, te retiras en el momento en el que todavía eres un héroe, por así decirlo, o te quedas obstinado en aferrarte a ese lugar de conquista, de dominio, de poder, de lo que sea, y entonces estás el tiempo suficiente como para hacerte un villano. Eso le ha pasado a muchos en la historia, ¿cierto? Cumples tu término en el momento correcto y te devuelves a casa, o te aferras a eso como el anillo de Sauron, como que te aferras a eso y quieres dominarlo, y entonces te termina eso dominando a ti. Es lo que dice San Agustín. La ambición de dominio termina dominándome, o sea, termina dominando esa ciudad del hombre. Dice, es interesante, eso nos puede pasar. Entonces, es una gran enseñanza la idea de el retorno a casa. Y sobre eso está iniciando su libro G.K. Chesterton. Chesterton es un hombre que había transitado por muchas corrientes, desde el ateísmo mismo, el paganismo, al esoterismo, a una cantidad de elementos. Luego hace un tránsito por la iglesia anglicana. De hecho, en este momento él va a terminar como católico romano. Aquí todavía no lo es. Y esto es una salvedad importante. Este es un libro muy todavía transitorio dentro de su filosofía, pero aquí ya explica. Para mí, este es el mejor libro de él. Y cualquiera que lo quisiera leer, a mi modo de ver, yo creo que debe iniciar con este. Hay un gran orden, si uno quiere, como una gran estructura, un mapa de qué libros puedes ir leyéndote de él. Escribió muchísimos, escribió grandes novelas maravillosas. Yo soy de los que recomienda, si tú nunca has leído a Chesterton y quieres leerlo por primera vez, arranca con este libro. Se llama Ortodoxia, Ortodoxia de Chesterton. Si quieres entender lo que él piensa, él aquí todavía no ha llegado a su punto final intelectual, pero aquí ya ves su genialidad. De hecho, a mí me parece que este es el mejor libro, de nuevo lo digo. Si quieres empezar con él, léete este libro, y si quieres empezar con sus novelas, recomiendo mucho una que se llama El hombre que fue jueves. Maravillosa. Además, esa te atrapa, te engancha, te genera hasta ansiedad, te la quieres devorar enseguida. O sea, es de esos libros que te los puedes leer una noche perfectamente. Es un gran libro también. Si quieres iniciar con Chesterton, mi recomendación es léete Ortodoxia y léete El hombre que fue jueves. Con eso ya te introduces en la vida de Chesterton. Luego hay muchos otros que vas a leer. Este libro él dice que es un acompañante de unos ensayos que él escribió que se llaman Herejes, que son unos ensayos donde él busca como contrarrestar, digamos, ideas de sus opositores. Él está debatiendo con muchos amigos, con Street, con Wells, con muchos de estos que están ahí. Y en él dice que escribió el libro porque aceptó un reto. Resulta que, o sea, realmente porque lo provocaron, escribió el libro. Uno de sus interlocutores dice, yo voy a explicar mi filosofía el día que Chesterton explique la suya. Porque le acusaban de que él solamente sabía, digamos, contestar a las ideas y criticar las ideas de sus amigos, pero nunca proponer la suya. Y él dice, bueno, porque me retaron, porque me provocaron, decidí escribir este libro que se llama Ortodoxia. Y ortodoxia para él significa como ideas saludables. Doxa viene de doctrina, de ideas, y orto viene pues de lo saludable. De ahí viene ortopedista, ortodoncia, etcétera. O sea, es la salud. Entonces es la salud de las ideas.
Entonces él explica lo que para él significan las ideas saludables. Eso es la ortodoxia. Y es interesante porque él empieza a explicar esa idea del sanity. Sanity es como sanidad, sanidad mental. ¿Cómo es una persona saludable en su cabeza? Yo debo decir que este libro a mí me ayudó muchísimo porque este fue el libro de mi retorno a casa. Yo cuando dejo mi escepticismo, mi lucha, que yo tuve mucho tiempo en el que me empecé a encantar con leer y con estudiar y escuchar a los grandes ateos y estudiarlos y fascinarme un poco con eso porque yo me sentía escéptico y quería como fundamentar mi escepticismo. Tengo mi experiencia en la que me doy cuenta realmente, es que no tenía manera de decir que Dios no existiera, o sea, literalmente tuve una experiencia que fue sobrenatural, que me hizo reconocer que Dios existe, y después de eso, aunque mi corazón había hecho un movimiento, por así decirlo, mi corazón había sentido la existencia de Dios, y más que la existencia, el amor de Dios, que Dios existe y me ama, que era la parte más difícil. Como dice Gómez Dávila, lo difícil no es que Dios exista, sino que le importemos, descubrir que yo le importo a Dios. Después de eso, mi cabeza se quedó atrás, y yo tenía ese gran problema, de que todo el tiempo, cada vez que yo me encontraba con algo frente a la fe, mi cabeza era mi mayor adversario, o sea, mi cabeza estaba como sesgada y orientada en función de cuestionar, criticar y de imaginar la posibilidad de que eso que me están presentando es imposible, de que eso que me están diciendo no es cierto y que hay una suerte de fraude, un engaño en todo esto que me están presentando. Yo era una persona que me invitaban constantemente a experiencias de fe, por mi familia, por mis padres y demás. Y yo era todo el tiempo buscando refutarla porque tenía que encontrar la forma en la que esto era un fraude, esto era un intento de engañar a la gente y de utilizarla, digamos, de utilizarla psicológicamente. Luego me di cuenta que no, pero mi cabeza estaba programada, por así decirlo, para eso. Mi corazón confía y entiende y acepta, pero la cabeza se quedó atrás. Y entonces me encuentro con este libro, y lo primero que hace este libro, después de contar toda esa experiencia que él hace, su introducción, el capítulo 2 se llama El maníaco o el loco. Y es impresionante porque ese capítulo 2 te empieza a explicar en qué consiste la locura. Y es precioso, o sea, yo cuando agarro este libro después de mi inicio de conversión, me ayudó a ordenar la cabeza y entender que mi cabeza podía creer en Dios. Y me presenta algo que era radical, que yo nunca me imaginé que podía ver la vida de esa manera. Y empieza a decir, mira, nos han enseñado que el místico, que el poeta, es una especie de loco. Uno se imagina que los poetas y los místicos son como esos hippies así locos, esa gente que está como mal de la cabeza para pensar tanto en poesía y en tantas cosas. Y nos han enseñado que el lógico, el racional, es el que es sano. Es el racional y el que es sano. Y Chesterton dice, yo creo que es al revés. Yo creo que sano es realmente, dice él, sano es el poeta. Sano es el místico. Y en cambio, el que es racional y solamente racional es aquel que está perdiendo la cabeza, dice. Es aquel que le está yendo muy mal. O sea, yo ahí me introduje en una idea que nunca había visto así. Y es la idea de que la racionalidad, el racionalismo más bien, más que racionalidad, el racionalismo es una enfermedad. Esta es quizá la segunda idea. Si te dejé una primera idea que es el retorno a casa con sentido de asombro, aquí ya va una segunda idea. El racionalismo es una enfermedad. Ahí yo me di cuenta que yo soy, desde ahí, y es como para toda la vida, un racionalista en rehabilitación, por así decirlo. Imagina que una persona que ha sido adicta a algo, es cierto, si tú vas a Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos, es como que vas a saber que tienes una adicción a algo y entonces el adicto es consciente que siempre adicto y está como en rehabilitación constante y permanente de esa adicción que tiene. Pues a mí me pasa eso. Me di cuenta que yo era un racionalista en rehabilitación. Y él tiene aquí una frase impresionante porque él dice, él empieza a explicar, nos han dicho que, qué sé yo, Shakespeare, los grandes autores, los grandes poetas, pues son unos locos, y dice al revés. Shakespeare era un hombre de negocios, Shakespeare era un hombre muy hábil, muy inteligente, muy capaz. Y nos han dicho, por ejemplo, Edgar Allan Poe era un loco porque era un poeta, y él dice al revés. El problema con Edgar Allan Poe es que era muy racional. Le encantaba el ajedrez, y lo que no le gustaba del ajedrez era lo poético, que habían caballeros y caballos y torres y alfiles y lo que sea. Él quería cosas como más mecánicas, más prácticas, más matemáticas. Entonces él empieza a decir la excesiva lógica. Él dice, no es que la lógica sea mala. Aquí hay un punto importante. Lógico es sinónimo de cristiano. Si tú te lees en griego el Evangelio de Juan, arranca diciendo en el principio estaba el Logos. Por tanto, Cristo mismo es el Logos. Logos es una palabra para Jesús. La palabra, la sabiduría, la realidad, eso significa Logos.
Entonces lo lógico es bueno, pero el excesivo lógico sin lo demás. Él dice especialmente sin la imaginación. Es que la imaginación nos han dicho que es una locura. Por el contrario, nuestra imaginación está ahí con un propósito. Es lo que dijimos no hace mucho del Quijote. El Quijote no es ningún loco, al contrario. Es un hombre que ve las cosas como debería. Aquel que le regalan un reloj. Imagina que tu abuelo, por ejemplo, que te ama, que estuvo mucho tiempo contigo, tenía un reloj que guardó por 10 años, por 20 años, y te lo regala, te lo entrega, te lo hereda. Loco es el que ve ese reloj como un simple material, como un simple metal que se mueve por una fuerza, digamos, de ese aparato. Loco es el que ve eso de manera matemática y mecánica. Sano es el que es capaz de comprender el valor significativo, con su imaginación comprender el significado que tiene ese reloj que su abuelo le heredó. Sano es ese. Eso es lo que quiere decir él. Eso es lo que hace el Quijote, que ve gigantes en los molinos. Ese es el que está sano. Locos son todos los demás. Y esa es la enseñanza que él está presentando acá. Él dice, el problema de nuestro tiempo es que el racionalista quiere agotar el río de la imaginación, hacerlo finito. Él quiere cruzar el río de la imaginación, el lago de la imaginación, quiere cruzarlo y por tanto hacerlo finito. Pero el mundo de nuestra imaginación, lo metafísico, lo sobrenatural, lo que está por fuera de nuestra capacidad y nuestra limitación racional, lo que podemos hacer, dice él, es flotar en ese lago. Y al flotarlo, contemplarlo, maravillarte, asombrarte ante ese misterio. Contrario a quererlo agotar, hacerlo finito. Tu cabeza quiere hacerlo finito. Y no porque entiendas las cosas, entonces significa que las cosas existen. Las cosas no dependen de nuestra capacidad de entenderlas. Es la gran conclusión también de San Agustín, con el ejemplo del angelito, que quiere meter todo el mar en ese hueco de la arena. Y al final le dice, pues tampoco tú vas a poder, le dice San Agustín, meter a Dios en tu cabeza como el mar no cabe en este hueco. Es interesante porque es cierto, es la gran enseñanza de Sócrates. Cuando el oráculo de Delfos le dice, es que no hay hombre más sabio que Sócrates. ¿Por qué? Él dice, no puede ser. Entonces todo el mundo es decir, eso solamente es una señal de que el mundo está lleno de ignorantes. Porque yo, si supuestamente soy el más sabio, dice Sócrates, es que yo solo sé que nada sé. Es partir de esa idea de humildad intelectual. Y entonces dice Chesterton, eso está en ese capítulo, es hermoso, dice, es la diferencia entre el poeta y el racionalista. El poeta eleva su cabeza al cielo y contempla el cielo. El racionalista quiere meter el cielo en su cabeza y su cabeza explota. Ahí está la gran diferencia entre ellos dos. Es la gran diferencia entre que quiere como con su cabeza explicarlo todo. Y entonces eso te hace concluir algo impresionante. Y es que ser muy inteligente puede ser un defecto. Esto es interesante. Hay personas que son genios y está bien que lo sean. Pero ¿qué pasa? Que el genio, la inteligencia que tienen se les convierte en una habilidad. Es la habilidad de construir sistemas en su cabeza, sistemas intelectuales y sistemas filosóficos, por ejemplo, que pueden ser perfectamente coherentes. Imagina un edificio que es perfectamente coherente, pero que está desconectado de la realidad. Marx, por ejemplo, y Chesterton menciona el socialismo marxista, dice, ¿cuál es la gran virtud? Que es omniabarcante, que es omniexplicante, por así decirlo. A todo le tiene una respuesta. Marx diseña un sistema capaz de dar explicación a todas las cosas. El por qué yo me tomo esta agua en un vaso de vidrio, Marx tiene una explicación para eso. El por qué este edificio lo construyeron de esta manera, Marx tiene una explicación para esto. Todo es explicado. Digamos, entonces es un sistema construido por un hombre. Es una persona muy brillante. O sea, Marx fue un genio, pero fue un genio perverso. Porque en el fondo, Gómez Dávila dice, en filosofía ser coherente no es difícil. Ser coherente no es difícil. Tú puedes montar un sistema muy coherente porque eres muy inteligente. Construir grandes sistemas que en tu cabeza tienen sentido. Pero aunque tengan sentido, pueden ser como tautológicos. Pueden ser circulares en su lógica. ¿Cómo así? Si yo digo que el cielo es azul porque el mar es azul, y luego digo que el mar es azul porque el cielo es azul, eso puede ser coherente. Pero no tiene conexión con la realidad. Digamos, no tiene manera de explicarse, de justificarse. Es lógica circular, lo que critica Aristóteles. Es en el fondo una tautología. Y eso lo decía un filósofo ex-marxista, creo que se llamaba Pío Moa, está vivo. Él dice
es que el marxismo es una gran tautología, es un gran sistema que solo se explica dentro de sus categorías, pero no por fuera. Y al final entonces no termina explicando nada, que asombra, impresiona, porque tiene una gran explicación. Claro, en tu cabeza tú eres capaz de hacer cosas así, pero no vas a ser capaz de explicar la realidad. Y entonces, dice él, el místico, en cambio, dice Chesterton, es capaz de explicarlo todo a partir de aquello que no logra explicar, a partir de aquello que no es perfectamente entendible. El místico es el que explica todo a partir del misterio. Misterio y misticismo tienen una conexión. El misticismo no es una locura, es al contrario. Es la condición de la verdadera sabiduría. Un místico es eso, es ese que entiende. En cambio, el racionalista va a sufrir inmediatamente de algo, que es la fatiga mental, el cansancio mental. Por querer abarcarlo todo, al final quedas destruido, tu cabeza no va a ser capaz de comprenderlo todo. Es todavía más complejo que eso. Como se le dice en ese texto de Shakespeare, cuando dice, hay más en el mundo que lo que está dentro de tus sueños, Horacio, dice una obra de Shakespeare. Y es impresionante, es cierto, hay mucho más en el mundo que lo que tú alcanzas a explicar con tus teorías. En el fondo lo que está diciendo Chesterton acá es que el camino hacia la fe, hacia la confianza en Dios y el creencia en Dios, exige humildad intelectual, o sea, la humildad de la razón, es entender mi razón no va a ser capaz de abarcarlo todo ni explicarlo todo. Y está bien. Pero ¿sabes qué? Aunque no pueda explicarlo, sí puedo contemplarlo. Y hay una gran diferencia entre la contemplación y la explicación. Pensemos, por ejemplo, en la historia de un hombre, poeta, gran escritor, intelectual importantísimo de Francia, se llamó Paul Claudel. Ese hombre una vez visita, y lo narra de manera hermosa, visita la Catedral de Notre Dame, muy famosa, la catedral que no hace mucho se incendió, ya está restaurada. Y él la visita en diciembre, en época donde los coros están cantando, digamos, los conciertos de Navidad, etc. Y él está maravillado porque quería tener una experiencia de la belleza de esos coros de Navidad y nada más. Él era ateo. Y él está escuchando esos coros y se acerca a una ventana, un rosetón, es el rosetón del sur, que tiene una placa debajo del rosetón, no sé si está todavía después del fuego, que dice, aquí se convirtió Paul Claudel. Porque ese hombre, escuchando esa música y admirando esa ventana hermosísima, ese rosetón, dice que le abrazó la fe, como que lo sobrecogió una sensación que no podía explicar, pero era como una certeza interior de que Dios existe, de que Dios es real. Y entonces ahí se quebró, ahí comprendió todo a partir de lo que no comprende. Fue una experiencia. Y yo creo que eso es precioso porque eso es la fe. Es una experiencia inexplicable. Esa experiencia, él no podría, y hoy en día, digamos, el cientificismo nos pretende hacer eso. Es como diseccionar. Tú no puedes diseccionar una obra musical. Tú no puedes explicar simplemente una obra musical. Puedes experimentarla, sí. Puedes sentirla, vivirla, y ella sobrecogerte, y ella transformarte. Y entonces, digamos, tener esa experiencia mística de esa obra. Es un gran misterio que hay dentro de esa obra que tú dices, por alguna razón conecta con mi realidad, por alguna razón me mueve, me conmueve, me transforma. Hay algo de experiencia de cielo en esa vivencia de esa obra de belleza que tienes al frente. Es lo que le pasa a Paul Claudel. Pero no puedes simplemente como si agarraras un animal y qué sé yo, y lo matas, lo disecas y lo abres para poder explicar cada una de sus partes. No puedes diseccionar la obra. Esto es importantísimo. Y es el gran error del cientificismo, que pretende, bajo método científico, explicarlo todo. Es imposible. Es como buscar madera con un detector de metal. Cada cosa a lo suyo, la metafísica está por afuera de la física y se encuentra de manera distinta a como se encuentra, digamos, lo que podría explicarse de manera científica. Eso sí, lo que debe existir es una perfecta coherencia, una perfecta congruencia. Y eso es lo que a mí me asombra del catolicismo, que el catolicismo tiene una afirmación atrevida, tiene una actitud que es muy atrevida, y es exponer sus afirmaciones teológicas, sus afirmaciones metafísicas, exponerlas a la vulnerabilidad de ser contrastadas con las explicaciones científicas. Si hay una institución que invierte en la ciencia, hay leyendas negras, hay mitos, hubo grandes debates, que Galileo Galilei, que no sé qué. Lo cierto es que grandes científicos fueron sacerdotes, curas, clérigos, monjes y demás, que Mendel, que Lemaitre, que Copérnico, todos ellos eran clérigos y tuvieron cambios importantes, descubrimientos importantes en la ciencia. Digamos, hay una consonancia entre las realidades explicadas y demostradas científicamente y las afirmaciones teológicas. Y de eso hay muchos libros. Hay consonancia, por ejemplo, entre las afirmaciones que hay del tema de la vida de Jesucristo, de la existencia de Jesucristo. Hace poco hay una noticia
que salió en estos días nomás, que hablaba de que científicos descubrieron, algunas de estas a veces son inventos, otras no, descubrieron que es altamente probable que hubo un terremoto justo en la fecha de la crucifixión de Jesucristo. Y hay una narración bíblica que traza, que explica, habla de un terremoto en el momento de la muerte de Jesús. Es interesante. O piense, por ejemplo, en la Sábana Santa de Turín y todos los hallazgos científicos y la absoluta improbabilidad de que eso haya sido inventado o producido por humanos. Entonces, hicimos un podcast sobre eso, sobre la Sábana Santa y todos los estudios que hay y cómo incluso se desmontaron las supuestas evidencias de carbono 14 y todo eso. Súper interesante, que recomiendo estudiar la Sábana Santa de Turín, que es esta sábana que cubrió a Jesucristo en su tumba, pues, y experimentar la resurrección. Súper interesante todo eso. O sea, en el fondo, a lo que voy es, el catolicismo tiene esa osadía de afirmar que sus categorías teológicas pueden ser, digamos, confrontadas con los análisis científicos sin ningún problema. No todas las religiones tienen eso. En algunas religiones está la idea de verdad espiritual o sobrenatural o teológica y verdad física, material, como si fueran dos tipos de verdades distintas. El catolicismo afirma que hay unicidad entre ellas. Solo el catolicismo, por el cristianismo, pues. Entonces todo eso es muy interesante. Y en el fondo es la idea esa, pues que nuestra cabeza no será capaz de comprenderlo todo. Que hay una cierta humildad de la razón necesaria para la fe, pero que no significa que la fe sea una oscuridad, por el contrario, la fe es una luz. Y la fe hace posible ver la realidad de manera distinta, es como abrir los dos ojos. La razón es un solo ojo. Lo que Tomás de Aquino dice, no es que son como dos alas, que eso se ha dicho mucho, las alas de la fe y de la razón. Más que eso, dice que la fe gobierna la razón, perfecciona la razón. La razón llega a límites que nunca hubiera sido capaces de llegar gracias a la fe. Todo eso es muy interesante. Y luego, una tercera idea que está acá, hay mucho más en este libro, pero de todo esto habla, y lo habla de una manera muy linda, o sea, muy poética, muy narrada. Él está narrando su propio viaje intelectual. Y yo creo que este es un libro diseñado especialmente para esos que buscan, para esos que son inquietos y que apenas van a empezar. O sea, si tú eres si por alguna razón eres una persona que quiere familiarizarse con la fe, con el creer en Dios, esto es un muy buen inicio. No te voy a decir que es el final, porque hay mucho que le podrá faltar. Si quieres realmente, digamos, como luchar contra los argumentos fuertes a favor y en contra de la existencia de Dios, hay otros libros que puedo recomendar. Hay uno que se llama La Última Superstición, de Edward Fesser, buenísimo, ya más para lo profundo, lo argumentativo, filosófico y demás. Pero este es un muy buen libro para iniciarte, para tener esa puerta abierta de la posibilidad de que Dios exista. Y si eres de los que buscan, si eres de los que tienes cierto escepticismo, pero eres abierto a la posibilidad, yo te recomiendo este libro. Porque no solamente es un libro que te puede dar digamos, te puede abrir esa posibilidad, sino que va a ser un libro que te va a gustar, que te va a encantar, que te va a atraer, que te va a abrir la posibilidad también de ver la vida de manera distinta y que hasta te puede hacer reír. Y que además tiene una prosa hermosa, o sea, que además te va a encantar leerlo. Yo conozco muchos ateos que lo han leído. Y más allá, y por ahí hay un ateo español que dice que si hay un libro que le ha sacudido su fe en el ateísmo ha sido este. Entonces es interesante, yo recomiendo mucho este libro. Y una tercera idea que quiero dejar, que me gusta muchísimo, es también esta idea que está en él, que me gusta mucho, y es que es la idea de la humildad. Es la idea de que hay que afrontar la vida con cierta humildad. Ya lo dijimos, la humildad es la razón. Pero él dice que la humildad hace posible la alegría. La humildad hace posible el disfrute de la vida. Y me encanta porque él dice, listo, ahora sí voy a explicar cuál es mi visión. Mi visión, él dice, es la ética del país de las hadas. ¿Cómo así la ética del país de las hadas? Él dice, mira, a mí me dijeron que cuando yo era niño iba a creer en los cuentos de hadas, dice él, y que cuando fuera adulto iba a dejar de creer en los cuentos de hadas y iba a empezar a creer en la política práctica, pragmática, en la resolución de problemas, en las noticias, en lo no sé qué. Él dice, y yo lo que he descubierto es que ahora que soy adulto, creo menos en la política práctica y en los noticieros y creo más en las grandes historias y en los cuentos de hadas. Me interesa más, dice él, el Armagedón, me interesa más el Apocalipsis que las elecciones próximas. Y me encanta eso, porque él dice, a mí me gusta no ver lo pequeño sino lo gigante y maravillarme ante los gigantes. Él dice que la humildad hace posible el asombro, la alegría, la maravilla, el disfrute de la vida, porque la humildad es la que te hace ser pequeño y sentirte pequeño y entonces ver la grandeza de las cosas. Tú no verías con asombro un edificio si fueras más grande que él, dice. Tú no verías con asombro un gigante si tú fueras más grande que él. Tú ves con asombro aquello que ves gigante. Y es una idea que hemos mencionado mucho acá. Si tú quieres realmente ser humilde, enfréntate a grandes empresas, enfréntate a grandes hazañas.
porque entonces tú te sentirás pequeño y necesitado de Dios y de tus amigos. Si tú quieres, en cambio, ser arrogante, enfréntate cosas pequeñas y que puedas dominar y controlar. Eso lo hemos dicho ya. Y me encanta, porque es la idea de, empieza a ver el mundo de manera encantada, como grandes cosas, como grandes hazañas, como gigantes. Y enamórate de eso. Ve el mundo como con esa humildad y ese asombro de que todo por todas partes está encantado. Ve el mundo con el lente del Quijote, con la misma manera como lo ve el Quijote. Y para eso hay que darle la oportunidad, para eso hay que darle la posibilidad, hay que abrir la puerta de que eso pueda ser posible. Es difícil, especialmente cuando uno ha construido toda una vida por mucho tiempo convencido de que esa puerta está cerrada, de que la puerta de la creencia y la confianza en Dios está cerrada. Lo digo hasta por mi propia experiencia. Yo quise construir un mundo donde yo podía defenderme con mis propios pensamientos. Yo quise construir mi proyecto de felicidad peleando con mis propias ideas. Y me encontré con el cansancio mental total, la fatiga. Me sentí exhausto en mi cabeza, porque mis pensamientos no fueron capaces de vencer los pensamientos intrusivos, los pensamientos tóxicos, todos esos que me hacían sentir vacío y infeliz. Hasta que dejé de pelear por mis fuerzas, hasta que me di cuenta que era pequeño y que mi cabeza era bastante pequeña, infinitamente pequeña en comparación con la de Dios. Y entonces le pedí a Él que peleara por mí. Y entonces entendí que la victoria estaba no en pelear con mis pensamientos, sino en el acto de confianza que se llama realmente la oración. Que los pensamientos son una forma secular de oración. Pero al ser una forma secular de oración, son una oración infecunda, imposible. ¿Por qué? Pues porque voy a pelear solo. Porque voy a estar todo el tiempo solo yo con mis fuerzas. Le voy a decir a Dios, déjame que yo me encargo, yo solo soy capaz. Y nunca vamos a ser capaces. Somos pequeños, enfrentamos gigantes. Pero la buena noticia frente a eso, y por eso el Evangelio se llama buena noticia, es que esos gigantes los podemos vencer. Lo que Él dice es que la maravilla de los cuentos de hadas no está en que existan dragones, existen, sino en que está en que podemos vencer a los dragones. La grandeza de los cuentos de hadas es en la noticia de que los dragones pueden ser vencidos. Yo creo que ese es el camino de esa humildad, de decir yo solo no puedo, pero con el auxilio de la gracia, con la ayuda de lo sobrenatural, me transformo en héroe y entonces sí es posible. Esa es la gran recomendación y conclusión. Y si tú eres una persona que pelea con esto, si te cuesta la fe, a mí me ha costado mucho, porque los milagros existen, porque están ahí. Y lo que me impresiona es que sé que a muchas personas les cuesta eso. Y yo cuando veía cosas de esas, al principio estaba sesgado para convencerme de que no fuera así, de que este mundo está exento, los milagros no existen, de que este mundo es la cruda realidad injusta de nuestra condición humana. Y no lo fue. Y hoy soy plenamente feliz a tiempo completo. No me pasa que dure más de un día sin ser feliz, porque descubrí que no tengo que pelear solo, porque descubrí que los dragones más gigantes de mi vida, los gigantes más gigantes que pudiera enfrentar, los puedo enfrentar y vencer, porque tengo el auxilio sobrenatural, que cuando me llega la carga de un problema, me llega inmediatamente la gracia para resolverlos. Y por eso, si te cuesta creer, te quiero dejar, para terminar, una pequeña oración muy sencilla. Se llama la oración del ateo. La oración del ateo es una oración muy sencilla. Dice así: Dios, si tú existes, no permitas que yo me muera sin conocerte. Y es una oración poderosísima porque inmediatamente la haces, van a empezar a pasarte cosas. Y lo que va a pasar después de eso es que le hiciste una invitación a Él a revelarse. El balón queda del lado de Él y Él ahora tiene como la obligación de revelarse. Y lo que va a pasar es que lo va a hacer. Te aseguro eso. Si Dios existe y si Dios es todo lo que dicen de Él, te aseguro, es imposible que no te acepte esa invitación. Y lo que va a pasar después de eso, te lo aseguro, del otro lado de esa puerta hay una vida llena de significado y de alegría, de una alegría que nunca antes habías experimentado, y te lo digo por la pura experiencia propia. Muy bien, con eso terminamos. Recomendación, este libro, Ortodoxia de Chesterton, y como siempre nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar.